Wilfredo Lam, Sagua la Grande, Cuba, 1902, París, Francia, 1982. Después de tener una formación inicial en La Habana, se estableció en España. Los años madrileños del pintor, de 1926 a 1938, fueron formativos, pero de ninguna manera concluyentes. Hacia finales de los 30, el pintor asiste en Madrid a una exposición de arte africano. En ese entonces, el tema apenas le interesa. En 1938, con su esposa e hijo muertos y amenazado por la Guerra Civil Española, se instala en París, donde Picasso lo introduce al círculo vanguardista. Ahí conoce a Breton, quien desde entonces lo llamará el Picasso caribeño. La Segunda Guerra lo hace regresar a Cuba. A bordo del vapor Capitaine pour le Mer, una noche de abril de 1941, un grupo de más de 300 intelectuales y artistas europeos, huyendo de la guerra y de la persecución política, arribaron a Fort-de-France, la capital de la Martinica. Uno de los pasajeros, Claude Lévi-Strauss, ha dejado un retrato de tal viaje en su libro Tristes Trópicos. Entre otros pasajeros se encontraban el bate del surrealismo, André Breton, el escritor y revolucionario Víctor Serge, el poeta Benjamín Peret y el pintor cubano Wilfredo Lam. Lévi-Strauss nos cuenta que solo los ciudadanos franceses podían caminar durante el día por las calles de Fort-de-France. El resto yacían encerrados en la antigua leprosería de la ciudad. En un día de caminata, Breton entró a una pequeña mercería. Ahí, en medio de listones y tejidos, encontró una revista recién publicada y que llevaba por título Tropiques. Entre sus hojas, Breton encontró a Aimé Césaire. No creí lo que mis ojos vieron. Ahí se decía lo que era necesario decir, escribiría tiempo después el maestro del surrealismo. Es probable que, de vuelta en la leprosería, platicara con Wilfredo Lam la emoción de su nuevo encuentro. Es más probable que Aimé Césaire, Suzanne Césaire y René Menil, los editores de la revista Tropiques, se encontraran varias veces durante ese periodo con André Breton y Wilfredo Lam. La coincidencia entre Césaire y Breton fue relevante. Sin embargo, a palabras del doctor Sergio Ugalde, cito, debe destacarse la simpatía, la amistad y el proyecto en común que hermanó a Wilfredo Lam con Aimé Césaire. Ambos se encontraron en un momento decisivo de sus obras. Césaire, después de haber pasado un largo periodo de estudios en Francia, tenía poco menos de 2 años de haber vuelto a la Martinica. Lam se encontraba en camino de volver a Cuba, después de más de 15 años de vivir en Europa. Césaire hacía poco que había publicado, en una revista estudiantil de circulación restringida llamada Volonté, un poema largo, en francés, con el título de Cuaderno del retorno a un país natal. Lam ensayaba y buscaba el camino de su propia expresión pictórica. Ambos se enfrentaban con la realidad caribeña y querían dejar testimonio artístico de ello. Cierro cita. De regreso a Cuba, con la revista Volonté bajo el brazo y la revelación de la poesía del martiniqués, Wilfredo le propuso a la escritora y posteriormente famosa antropóloga Lidia Cabrera la traducción del poema. Wilfredo Lam ilustró el libro y Benjamín Peret redactó un prefacio. La obra fue publicada en 1943 con el título en español Retorno al país natal. De esta manera, como lo señala el doctor Ugalde, el primer libro de Aimé Césaire apareció no en francés ni en París, sino en español y en La Habana. Las impresiones que intenta plasmar Lam a su regreso a Cuba se condensan en uno de sus cuadros más conocidos, La Jungla. Lam pinta esta obra justamente en el mismo periodo en que Lidia Cabrera está traduciendo el poema de Césaire, es decir, de 1942 a 1943. Fue un doble deslumbramiento por el reencuentro con la patria añorada, por la vuelta al país de origen. El investigador y escritor mexicano realiza un diagnóstico más que elocuente. Cito: entre la jungla y el cuaderno de un retorno al país natal hay un diálogo secreto que todavía no alcanzamos a descifrar. Ante el cuadro de Lam sentimos una inquietud. Las deidades orishas nos observan con un extraño mutismo. Entre las cañas de azúcar, que aparecen con un ritmo denso y misterioso, se nos presentan deidades fuertemente ligadas a la tierra. Sus enormes pies las asientan en la gravedad de las profundidades.
El aspecto ritual del cuadro, bajo una rítmica oscura, hace pensar en un pasaje del cuaderno donde Césaire escribe, en traducción al español: Bom Ruo, para encantar a las serpientes, conjurar a los muertos. Bom Ruo, para contener la lluvia, para contener el maremoto. Bom Ruo, para impedir que regrese la sombra. Bom Ruo, que mis cielos se abran. Cierro cita. De esta manera se cierra el círculo. Lam pintó la jungla en los años que mandó traducir el cuaderno. Césaire reescribió su poema en 1947 y 1956 en diálogo frente al cuadro de Lam. Entre uno y otro hay alusiones internas. Para terminar, citaré las palabras que Wilfredo Lam, años más tarde, refirió al respecto de su pintura. Cito: creo que desde mi infancia ha habido algo en mí que estaba llevando a este cuadro. El aduanero de Rousseau, usted sabe, pintó la jungla. En el sueño, el león hambriento, los simios, con flores y serpientes enormes. Fue un magnífico pintor, pero no la misma clase de pintor que soy yo. Él no condena lo que sucede en la jungla. Yo sí. Mire mis monstruos y los gestos que hacen. El de la derecha ofreciendo su trasero, tan obsceno como una puta. Mire también las tijeras en el ángulo superior derecho. Mi idea fue representar el espíritu de los negros en la situación en que se encontraban entonces. Yo he usado poesía para mostrar la realidad de aceptación y protesta. Cierro cita.